ahora las máquinas son súper modernas, las cosechadoras están solo con una máquina y se cambia la plataforma, podés hacer el maíz o con el molinete el trigo. Antes no, antes era más o menos en los años 19, 18, 20 que tenía la máquina mi abuelo, era una máquina que la gente tenía que juntar el maíz de la planta, ¿sí? Lo juntaba, lo ponían en trojas y luego iba a la máquina y lo desgranaba. Entraba la máquina, era como una pala, entraba todo por un medio de encadenado, entraba la máquina, las distintas, ¿cómo es que se llama? Las distintas planchas que había adentro, que eran como coladores, parrillas, iba desgranando el maíz y largaba por la cola el marlo y la máquina, y por los costados tenía las boquillas en las cuales en ese momento se usaban las bolsas. Después vamos a hablar otro día de la fábrica de bolsas y las claro, bolsas. En ese momento se usaban las bolsas, entonces había que llevar gente para que, por lo general tenían 3 boquillas o 4 más o menos, y entonces iban cargando, enganchaban las bolsas, cargaban el cereal y después las cosían y las cargaban en chata, tirada por caballo, lógicamente, y venían a los galpones. Sí. Venían a los galpones. Entonces, ¿cómo es? Luego había una máquina para cada cosa. O sea, la desgranadora de maíz, porque otro cereal y el trigo en ese momento no se conocía, ni la soja, ni nada de esto. Entonces había otra máquina que era la espigadora. La espigadora de trigo, por ejemplo, se cortaba el trigo, iban cortando el trigo y lo hacían en parvas o en algunos lados en atados, pero más en parvas. Entonces esas parvas, después iba a la máquina, tiraban como unos toboganes, que yo los vi, los conocí en la casa de mi abuelo, y eran unos toboganes todos con poleas anchas, bastante, como de 20 centímetros de ancho las poleas, que hacían trabajar y las llevaban a la máquina, a la espigadora. Tenía distintas zarandas que iba cayendo el grano, tanto sea, por ejemplo, en la de maíz, las zarandas rompían el marro, lo iban sacando, pelando, y en la espigadora sacaba desarmaba la espiga de trigo y por la cola tiraba el desecho, que sería toda la paja del trigo, y salía por boquillas hacia las bolsas. En ese momento se usaba bolsas, en esos años. Después, más adelante, en los años 60 más o menos, mi padre también manejó y tuvo una máquina de una ya más moderna, en las cuales el cereal se cambiaba las plataformas. La plataforma es lo de adelante. Para el trigo, para el maíz, se usaba una plataforma con puntones que iba por los surcos y tenía todas cuchillas acá a los costados, en la cual iban cortando la planta de maíz. Iba adentro, despigaba sacaba las espigas, como quien dice, y desgranaba por medio de las zarandas, que trabajaban así las zarandas, como si fuera una máquina, en una palabra, vamos a hablar para dar una idea. Y se iba desgranando el choclo. Y el marlo lo tiraba por la cola y el maíz salía por las boquillas, en las cuales se llevaba gente, que era el sindicato antes acá, en Roldán, llevaba a la gente a la mañana para hacer ese trabajo. Esta historia que cuenta Mari me da la sensación de que algún oyente puede tener una historia igual. Entonces sí, abrimos los canales de comunicación de la radio por si vos querés sumar a lo que dice Mari, la historia de tu papá y de tu abuelo, aquí estamos. Sí, sí. Porque era como una zona muy agropecuaria, y me imagino que muchos trabajarían en el campo. Sí. Y la de trigo era exactamente lo mismo, y la paja, como les dije, tiraba por la cola. Luego, después ya vinieron las máquinas más modernas. Por ejemplo, mi papá tuvo una del año 60, 50 y pico, 60. Esa ya no.
ya se cambiaban las plataformas directamente, la máquina era la misma, con el mismo trabajo, pero el cambio de zarandas adentro, porque el maíz es más grande, el trigo es más chico, y así se iba recolectando. Salía por boquillas, también iba a la bolsa. Entonces, estaban los muchachos que trabajaban en coso, eran del sindicato, que los llevaban a la mañana, lo cargaban en la chata y los llevaban al campo. Ellos eran los que cosían. ¿Ustedes tienen un poco de ubicación de qué campos estamos hablando? Sí, de todos los campos. Pero ubicarme ahora acá, estamos hablando de había el campo de Joan. Tuyo. Ubica el tuyo. ¿El de mi abuelo? Sí. No, mi abuelo no tenía ya campo. Mi papá trabajaba con Joan. Entonces ellos tenían campo. La máquina iba al campo allá, después iba a lo mejor a la estancia de Ansler, a lo mejor iba a los otros campos, ¿me entendés? Cada uno, de acuerdo al coso, lo iban llamando. Está bien, pero te quiero preguntar para que grafiquemos. Sí. Un campo, hoy lo que es Punta Chacra, lo que es Acequia, contame. Así. Acá nomás, a la salida del pueblo, digamos, de la última calle, Galvez, ya había trigo. Y ya había... Y en la época que había maíz. Cocinas a leña, los marlos eran súper codiciados porque alimentaban la cocina a leña con los marlos. Con los marlos. Ella dice, desechaba el marlo, pero la gente quería esos marlos para las cocinas. Claro, porque después los muchachos de que trabajaban en la bolsa, que nosotros decíamos trabajaban en la bolsa, en ese sentido, atraían esas bolsas grandes de más kilos, que eran como de 60 kilos o más, esas bolsas grandes, y juntaban el marlo y se lo llevaban. Porque era para las estufas, era para hacer el asadito, era para hacer un montón de cosas. Y también había una parte que se llevaba para los que criaban cerdos. Bueno, eso era el desecho del... ¿Qué hacían? ¿Lo comían los chanchos? Claro. ¿Se comían el marlo? Claro. Sí, porque a veces en la punta de la espiga quedaban granos. Quedaban granos que son los más chiquitos. Como pasa en los choclos, ¿vieron? Que tienen la punta más chiquita. Mis vecinos tenían un galpón, la familia Euster, tenía un galpón lleno de marlos. Claro. Digamos, tenía pero un galpón que sería de 5x5, de chapa, lleno porque como eran de la familia Ansel, les llevaban los marlos. Claro. Ellos tenían cocina a leña. Y bueno, yo de chica jugar ahí arriba en la montaña de marlos era fabuloso. Y bueno, en la casa ¿sabés lo que es trepar los marlos y estar los chicos arriba de los marlos? Me quedé sorprendido, porque que vos me estés hablando de lo que hoy es Galvez y Formosa, que eso era campo, y que se sembraba. Estamos hablando de hoy a 10 cuadras de acá. Claro, ahí el campo de los Bisuti era la calle Galvez. El pueblo terminaba en Buenos Aires y terminaba en Dorrego. Ahí terminaba el campo. Lo demás era todo campo o tambo. Y el arrabal era lejos, el arrabal era un barrio lejano. Más lejos estaba. Ahora estamos hacia el juntos. norte. Todo lo que y al sur, por supuesto, hasta la ruta 9, porque Villa Flores era otro mundo. Claro. Nunca se terminó de integrar a Roldán, Villa Flores. Lo que Así pasa que ese era Roldán. Claro. De ahí en más campos. Claro, Villa Flores y Marguateca lo que lo separó la ruta. Claro. Qué lindo. No le integró la ruta. Y sobre este tema que vos trajiste, o sea, esto que se ha perdido, ¿no? El tema de la bolsa, el tema del lobredo del campo, Ahora ¿a dónde nos lleva? Bueno, eso después nos lleva a años ahora acá, que empezaron a hacer el cereal en tolvas y lo traían a los silos. Primero fue en aquel de la calle Pellegrini y luego se lleva allá a la salida del pueblo que está Galvez. La de acá tenía todas secadoras y todo. Y después, cuando empezó más el auge de los cereales y todo, los vecinos empezaron a granel, era todo a camiones, porque antes era bolsa. A bolsa. Y si no, y si eran cerca acá, lo traían con el tractor al acopladito que iba atrás de la máquina para llevar el cereal. Después ya se fue haciendo así y es más fácil. Se perdió mucho trabajo, mucha gente que hacía la bolsa, por ejemplo, ya no se hace más,
Ahora se va todo a granel, directamente. Así que fueron cambios muy grandes y ahora las máquinas. Vos preguntaste la cantidad de gente que se trabajaba en el campo. En un informe del gobernador Freire de 1905 menciona: para trabajar en el campo se necesita un maquinista, un parvero, un ayudante parvero, un conductor de vagón, cargadores, un guardiador, un cosedor de bolsa. Para la trilla, maquinista, foguista, ayudante, embarcadores, planchero, horquillero, bolsero, costurero, engrasador, aguador, cocinero, pajero, que serían los que hablaba del levantar la paja del trigo. Para el arreo y el transporte a la estación, el acopiador, porque el que acopiaba todo era acá en esta casa, el Casance sería en bueno, ella dijo... Casi no existen esos oficios. Ella dijo, claro, todo eso ya el fogonero, dijiste. Sí. Bueno, porque los tractores que había antes no eran como los que en la época de mi abuelo, los años 19, eran a vapor. Entonces se alimentaba con leña o con cosas, y el tractor era enorme, que está en la foto, que la van a poner ahora, y ahí está mi abuelo parado y mi tío, un tío mío. Y después ¿De leña eran? Eran, sí. Sí, porque le daba vapor, eran con agua y le daba vapor, y el vapor hacía trabajar el tractor. Sí, como si fuera y la máquina las de tren. ruedas. ¿No usaban los marlos ahí? Y, viste, depende. A lo mejor era el muy blandito. El marlo. No, usaban más bien las leñas de quebracho, todo más eso dura, que es claro. más duro. Porque lo que pasa es que esos tractores Tiene que hacer humo, necesitaban, necesitaban mucho calor para poder trabajar. Entonces, me encanta, escucharlas de estos oficios, y me interesaría como tarea a futuro, si se puede, ya que hablaste de que es una zona de tambos, que me hable de todas aquellas personas que trabajaron en las distintas cremerías. ¿Qué se perdió de eso? Y prácticamente en el tambo también se perdieron gente que trabajaba. Claro. Obviamente, vos hablaste de cremerías, pero no todos los tamberos llevaban la leche de la cremería. Algunos eran más independientes. Por ejemplo, en la otra reunión hablamos de los transportes. Bueno, se va a pasar del transporte de carro, donde iban a la estación a cargar los tarros de leche, al camioncito que pasa de tambo en tambo. Los camioncitos ahora recogen ellos la leche. Después, bueno, el tambo se va perdiendo, como es el día de hoy, económicamente no rinde, porque se le paga muy poco al tambero por todo el trabajo, y un trabajo muy duro. Entonces, generalmente los tamberos, igual que algunos chacareros, cuando ya estaban grandes, los hijos buscaban salida a laborar fuera de la zona rural y se establecían en los pueblos o en las ciudades, porque se van instalando fábricas en lo que son, por ejemplo, en el caso de Roldán, o estamos muy cerca de Rosario. Entonces ellos van a ir abandonando las actividades rurales, y esos campos terminan vendidos. O empleados ferroviarios. Terminan vendidos, porque no rinden. Y aparte las máquinas que ahora hay ordeñadoras, ya es menos gente que antes. Claro. Chicas, o sea que con 2 o 3 personas ya es tenés suficiente. todo. Seguimos con el tema, ¿eh? Sí, me encanta, sí. Me encanta descubrir oficios olvidados, como vuestra columna de historias olvidadas. Chicas, muchas gracias, hasta el próximo lunes. Hasta el Hasta el lunes. lunes próximo. Gracias.